Hola, ¿qué tal? Bien, hemos entonces inferido el, el vector de capital sectorial, ¿no? En este caso de tres sectores por una columna, ¿no? Tres filas por una columna, a partir de una variable proxy, que es la producción bruta. Y bueno, hemos explicado por qué si el pastel que está a la derecha, en rojo, si tiene las participaciones similares y asumimos que son las mismas participaciones en X que en K, en producción bruta que en capital, bueno, entonces ese valor absoluto que está en rojo de 100 tendría esos números absolutos que están en negro, 50, 20 y 30, y por tanto, si se mantienen las participaciones, el capital estaría ahora distribuido en 500, 200 y 300. Evidentemente el capital suele ser generalmente más grande que la producción bruta. Bien, ¿y qué hacemos con eso? Bien, eh, hay que recordar que la fórmula general para calcular la tasa de beneficio sería más o menos la siguiente. Lo voy a poner en azul. Tendríamos nosotros que la tasa de ganancia global sería igual a la multiplicación de el precio directo unitario multiplicado por 1, es decir, por la matriz identidad, menos A menos D, y vamos a dejarlo por ahora sin solamente con capital circulante. Este sería el capital fijo y ambos son eh, capitales constantes. Y luego, sí, es mejor, también tendríamos que sustraer el capital que va destinado al pago de bienes salarios. Entonces, el capital variable. Bien dicho eso, esto tendría que multiplicarse por la producción bruta. Es muy interesante ahora plantear lo siguiente. Esto se va a dividir entre algo, pero hay que explicar primero qué significa todo esto. Bien, el vector du es un vector de, lo voy a poner en rojo, de 1 por n. La matriz identidad evidentemente tiene que ser una matriz de n por n, una matriz cuadrada, y solamente se puede sumar o restar con otra matriz del mismo orden, es decir, cuadrada. Por tanto, la matriz A, D y B tendrían que ser del mismo orden, de n por n. El resultado de lo que está entre paréntesis, I menos A menos D menos B, no puede ser más que una matriz de n por n. Así que todo esto es una matriz de n por n. Y en este caso tendríamos un vector columna, que es el vector de n sectores y una columna, es decir, un vector columna n por 1. Todos los intermedios, aquí tendríamos n por n, aquí tendríamos n por n, hacen posible la multiplicación de las matrices y se dice que son pues entonces conformables. Los extremos, en este caso 1 y 1, son los órdenes de la matriz que va a resultar de estas multiplicaciones, de estos productos. Por tanto, tendríamos una matriz de 1 por 1 o bien se llama un escalar. Tendríamos una escalar aquí, una matriz de 1 por 1. Ahora bien, ya sabemos que va a ser una matriz de 1 por 1 o un escalar, pero ¿qué significado tiene? Fijarse que en la parte izquierda se está multiplicando por el vector de precios directos, de tal manera que toda la expresión va a estar manifestada, mostrándose, desplegándose en términos de precios proporcionales al valor. Luego tenemos el vector de producción bruta. El vector de producción bruta, que está aquí, va a multiplicarse por él mismo, de tal manera que tendríamos la producción bruta. Y después, A por X,
recordar que A es una matriz de coeficientes. En ese sentido, tendríamos la multiplicación de A por X sería el monto absoluto en términos de materias primas. Voy a ponerlo así un poco para diferenciarlo. Y después D por X, siendo D la matriz de depreciación de capital fijo, sería el monto absoluto, el vector de monto absoluto, en realidad, de la depreciación de capital. Le pongo D y aquí una tilde. Y luego tendríamos también el producto de B por X. Nuevamente, A, D y B son matrices de coeficientes, por tanto, la multiplicación de B por X nos estaría dando el monto absoluto, el vector del monto absoluto de bienes salarios. Lo pongo acá. De tal manera que es un vector de producción bruta que se le está sustrayendo a él los costos de materias primas, los costos de depreciación de capital fijo y los costos de bienes salario. Por tanto, esto tendría que ser necesariamente igual a la masa de ganancia, o bien la masa de plusvalía si nos quedamos en el terreno del tomo 1. Por tanto, tendríamos aquí un vector que se le sustrae, ¿verdad? Esto es un vector columna, otro vector columna, otro vector columna, y por tanto aquí tendríamos un vector columna. Pero al multiplicarse du por ese vector columna, es decir, un vector de 1 por n, que se multiplica por un vector columna de n por 1, nos va a dar, ya lo hemos dicho, un resultado de un escalar, 1 por 1. Bien, déjenme borrar esto. A ver si me deja. Y bueno, pues ahora vámonos, hasta ahí me dejó. Bien, borro esto. Y ahora nos falta comprender el numerador de esta expresión. Estamos siendo todo lo detallistas que se pueda, explicando los órdenes, el significado económico de las variables, etcétera. Bien, ahora nos toca entonces, lo pongo con azul, también con azul. Vamos a poner evidentemente el monto de capital. Y entonces tendríamos nuevamente el vector de precios directos multiplicado por la suma de el capital circulante más el capital fijo, pero no solamente el consumido, sino el que se ha inmovilizado en la producción de todas las mercancías, es decir, K. Y aquí es muy importante entonces distinguir que no es lo mismo la matriz de K con el vector de capital gastado o desgastado fijo. Si este es un vector, si lo viéramos como un vector, pues este no sería igual a este, un vector columna, o si lo viéramos como matriz, esto no sería igual, el capital total inmovilizado no sería igual al monto total desgastado de capital fijo. Eso debería de quedar claro. En ese sentido, entonces, en el numerador tenemos solamente al capital desgastado, pero en el denominador tenemos a todo el monto del capital. Recordar que lo que hace Marx es esto. La tasa de ganancia es igual a la plusvalía entre todo el capital desembolsado, es decir, C más B. Pero no pone aquí el capital constante consumido. No, es el capital constante total. Bien. Dicho eso, seguimos adelante acá. Vean ustedes que hay una analogía entre el álgebra
de números, que es aquí, y el álgebra de matrices. Bien, entonces ahora ya tenemos el capital circulante, capital fijo, y solamente nos resta quitarle también o ponderar el capital de bienes salarios, el capital variable, y todo esto multiplicarlo por X. Igualmente, como lo hacíamos arriba, los órdenes siguen siendo que esto que está aquí es una matriz de n por n, esto es un vector de 1 por n, y esto es un vector, hemos dicho, de n por 1. Por tanto, esto es de 1 por 1. De tal manera que aquí tendríamos un cociente de un número sobre un número, y por tanto nos da un número adimensional. En este caso sería la masa de plusvalía, y aquí sería el capital total desembolsado. Lo pongo así. ¿De acuerdo? Bien, seguimos adelante. Entonces, esto nos daría pues un número, de tal manera que pues la R, ¿verdad? Nos diría pues la economía tiene un 50%. Pero ¿y qué pasa si quisiéramos descubrir las tasas de ganancias sectoriales? Pues teníamos nosotros que la tasa de rentabilidad total era igual, ¿se acuerdan? A DU multiplicado por 1 menos A menos D menos B multiplicada por el vector columna X. Y luego todo esto dividido entre el vector de precios directos, pero ahora haciendo un acervo, es decir, el acervo de la suma de el capital eh, constante circulante más el capital fijo más los bienes salarios, y esto por X. Bien, y habíamos concluido que este era un vector de 1 por 1, daba como resultado el numerador un vector de 1 por 1, es decir, más bien una matriz de 1 por 1, es decir, un escalar. Pero ¿qué sucede si nosotros diagonalizamos este vector que tenemos aquí? Cuando decimos diagonalizar, lo que estamos diciendo es que si tenemos una matriz, digamos, o un vector de 2 y 5, suponer que ese es el vector de producción bruta, diagonalizar va a significar simplemente poner en la diagonal principal el 2 y el 5 y lo demás de ceros. Eso es diagonalizar. Y da la casualidad de que en este caso tenemos un vector, o una matriz mejor dicho, de n por n, un vector de n por n en la matriz diagonal, ¿verdad? Aquí se puede observar. Tendríamos un vector aquí de 2 por 1 y aquí un vector de 2 por 2. De 2 por 2. Bien. Y aquí seguimos teniendo un vector de 1 por n. Son conformables todo y nos da como resultado un vector de 1 por n. En estricto sentido, abajo también tendría que darnos, dado que esto es así, un vector de 1 por n. Bien, si se hace la multiplicación punto por punto de cada escalar, tendríamos entonces, haciendo esa salvedad, de que esta expresión que tenemos aquí, la voy a tener que copiar. Vamos aquí. Esta expresión que tenemos por aquí nos va a dar un vector de 1 por n, un vector de 1 por n de las tasas de ganancia sectoriales. Va a ser de 1 por n, es decir, vamos a tener un vector fila y aquí quizás tengamos un 30%, en el sector 1, en el sector 2 un 33%, y en el sector servicios digamos un 40%. Nuevamente, recordar, lo hemos hecho esto en otro video, que la relación de las tasas de ganancias sectoriales, es decir,
la tasa de ganancia 1, la tasa de ganancia 2, la tasa de ganancia 3, no es más que el conjunto de todas ellas, la sumatoria de esas tasas de ganancia, y si las multiplicamos por la participación en el capital de cada sector, y vamos a obtener pues entonces la tasa de ganancia global, es decir, la tasa de ganancia total. Bien, y entonces aquí tenemos nuevamente ahora la relación del todo y las partes, pero con y utilizando matrices. Bien, queda pendiente cómo conformamos el vector, la matriz D y la matriz B. Pero con esto damos un poco más idea de cómo calculamos la tasa de ganancia a este nivel de precios directos. Hasta la próxima.